Jóvenes y personas que están viendo el video del día de hoy, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que veremos el día de hoy es el contexto internacional. El aprendizaje esperado dice que expliquen los cambios en la política exterior mexicana y sus problemas actuales. Así que sin más, comenzamos. Pero antes de empezar habrá que saber qué es política exterior, porque el aprendizaje esperado nos está diciendo que expliquemos los cambios de la política exterior, pero ¿qué será entonces? La política exterior se define como el conjunto de actividades o decisiones que toma el gobierno referente a los intereses nacionales que afecten o se relacionen con distintos países. Es entonces así como se comunica o cómo participa de alguna u otra manera con distintos países. Y bueno, ahora sí, ya comenzamos. Jóvenes, la Guerra Fría. Pero no tan fría como ella, que te ignora cuando le mandas mensajes. De él ya hemos hablado mucho. Fue un conflicto político y económico a partir de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que hoy en día es gran parte de lo que es Rusia. Aunque lo más importante de esto que les estoy comentando es saber cómo terminó la Guerra Fría. ¿Por qué estamos hablando de este tema? La finalización de este hecho histórico internacional básicamente se da porque el régimen socialista de la Unión Soviética ya no pudo mantenerse en competencia ante la globalización y el neoliberalismo de los Estados Unidos. De este hecho podríamos encontrar innumerables causas que dieron como pie a que este sistema se decayera por completo. Pero sin duda una de las causas más grandes por lo cual se derrumbó este sistema fue, sin duda alguna, el desequilibrio económico que estaba teniendo. Ellos hicieron demasiado gasto militar, por lo cual los recursos de estas personas, de esta nación, empezó a disminuir a tal grado que en 1991 el muro de Berlín, cuando se derrumba, da un claro mensaje al mundo que esta guerra, que nunca se dio de manera directa, se había acabado. Durante los años 80, Mikhail Gorbachev, que era el primer ministro, el presidente de la Unión Soviética, decide emprender una serie de reformas para tratar de fortalecer un sistema socialista que se veía estaba muy estancado. La perestroika fue una de las primeras y más importantes reformas de Mikhail Gorbachev durante su mandato. Básicamente, como dice la palabra, la perestroika trató de restaurar la economía que estaba estancada e iba en decadencia. También otra reforma que se hizo fue la del Glasnost. Esta iba encaminada a que la gente pudiera expresarse más libremente, cosa que en Rusia o la Unión Soviética no estaba permitido ni bien visto por el gobierno. Entonces aquí hay una apertura increíble a que toda la gente empezara a tomar participación en la toma de decisiones del gobierno y empezara a ver su punto de vista. A pesar de que Gorbachev intentó hacer todo lo que pudo, como les digo, en 1991 este régimen decae por completo, por lo cual se veía que en el mundo se iba a unificar un mismo sistema político y económico, el neoliberalismo. Y es aquí mismo cuando empezamos a hablar de nuestro país. Si ves, estamos explicando un suceso internacional, tal vez que lo viste en el grado pasado de historia. ¿Cómo se relaciona con una participación de México con esos países? Y es a donde voy. Obviamente siempre México ha estado a favor o ha estado en una amistad muy cercana con Estados Unidos, con el neoliberalismo, y ya para esas fechas de la Guerra Fría, pues México tenía un contacto más cercano con este tipo de política y de economía. Al momento en que muchas naciones de Occidente empiezan a agarrar la ideología política y económica de los Estados Unidos, México tuvo la oportunidad de relacionarse con otros países que antes no estaba permitido o tenían diferente forma de pensar. Aquí es donde entran los presidentes mexicanos tecnócratas, gente con estudios de preparación fuera de nuestro país que tenían un nivel avanzado a lo mejor en estudiar acerca de alguna rama de la administración pública, económica o financiera, con la finalidad de establecer nuevas relaciones con distintos países. Ellos creían mucho que el Estado no era capaz ni debería de financiar o de manejar empresas, que las empresas deberían de ser independientes del Estado, con lo cual se generaría mayor competitividad, mejor calidad y un bajo precio para el consumidor. Estos tecnócratas mexicanos lo tuvieron muy claro. El relacionarse con esos países haría que a la larga México tuviera
un mayor comercio y esto se traduciría en más dinero para el país. Eso es lo importante. México pasó de ser un sistema proteccionista a un sistema neoliberal, con lo cual la apertura a otros comercios más lejanos a Estados Unidos o América Latina se expandió. Actualmente, hoy en día, México cuenta con 12 tratados internacionales. Ellos inmiscuyen a 46 países. Nada más para que se den una idea, actualmente México registra 12 tratados de libre comercio con 46 países del mundo. 32 acuerdos de promoción y protección recíproca acerca de las inversiones con 33 países en el mundo. 9 acuerdos con países de América Latina acerca de una protección recíproca en determinados casos. Además, México hoy participa en organismos multilaterales y foros como la Organización Mundial del Comercio. También participa en el Mecanismo de Cooperación Económica entre Asia y el Pacífico y la Organización para el Desarrollo Económico. Esto hace que México sea un país activo ante otros países con la finalidad de resolver problemas y establecer acuerdos comerciales. Muy bien, jóvenes. El siguiente tema es del activismo latinoamericano a las políticas multilaterales. En América Latina, la Guerra Fría afectó sin duda alguna a muchos países. Uno de ellos sin duda fue Cuba, país que estuvo en constante conflicto con los Estados Unidos por establecer una ideología que era muy similar a la de la Unión Soviética. Esto hizo que el país de la isla tuviera constantes conflictos con los gringos, con lo cual su economía se vio muy afectada porque se estaba peleando una isla con una superpotencia mundial. En Chile y Nicaragua se trataron de establecer gobiernos socialistas generalmente en base a una gran violencia. Esto afectó a muchas personas y obviamente a la economía de esos países. Países querían pertenecer al socialismo y otros al capitalismo, pero esto no daba pie a que otros no quisieran participar. Estos países fueron los no alineados. Las naciones latinoamericanas tenían una gran influencia de Estados Unidos, básicamente porque estaban viviendo al lado suyo. Aún así, países no alineados como México, entre otros, buscaron muchas alianzas comerciales con países de Europa a través de acuerdos comerciales y también incluso de pedirles prestado dinero para no depender completo de Estados Unidos en una eventual pérdida de la guerra con la Unión Soviética. Nada menos. Y bueno, ya aquí estamos hablando de otro cambio que se da en la política exterior que hizo México, que antes dependía en mucho, y todavía, pero bueno, trataron de establecer acuerdos con otros países para no depender completamente de los norteamericanos, sobre todo con países de Latinoamérica con los cuales no había tratado mucho. Bueno, a partir de estos momentos en la historia, México empieza o trata de empezar a establecer relaciones que dieran pie a posibles acuerdos con la finalidad de incrementar las arcas en cuestión de ingresos de nuestro país. Algo muy importante que mencionar es que la política exterior mexicana en las últimas décadas ha sido muy influenciada por la opinión pública, por la opinión de la gente común y corriente. Es así como las huelgas y manifestaciones en distintos puntos del mundo, sobre todo en países de América Latina, ha dado pie a que la política exterior con ese país, o por ejemplo con el que estamos hablando en México, cambie con respecto al acontecimiento. Es así como la participación ciudadana se vuelve trascendental en la vida política interior y exterior de nuestra nación. Incluso hoy en día el activismo nacional e internacional se da en gran parte gracias al Internet, que es una herramienta muy poderosa de comunicación. Es así como el establecer acuerdos con otros países influye en gran medida en el vivir diario de las personas que son gobernadas. Por ponerles un ejemplo, el terremoto que aconteció en el 2017 de nuestro país dio pie a que otros países nos ayudaran. Tal es el ejemplo de Honduras, Chile, Panamá o Colombia, que enviaron a rescatistas para establecer labores, pues ahora sí que de rescate, y ayudar de alguna manera a esa crisis que se vivió. Jóvenes, el último subtema del cual hablaremos es el Telecán y sus problemas, migración e intercambio comercial. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en los 80s y 90s, fue el principal impulsor de este tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. Durante su gobierno, México permitió en gran medida
la entrada de productos norteamericanos a nuestro país sin la necesidad de cobrarles intereses y ponerles tantas trabas. Por su parte, Estados Unidos, ellos sí ponían muchas trabas y mantuvo muchos intereses para los productos que querían pasarse de México a Estados Unidos, por lo cual se tenían que relacionar o se tenían que establecer relaciones más equitativas entre estos países. La intención del TLC que firmó México, Estados Unidos y Canadá era sin duda alguna para que hubiera un libre comercio más grande. México es un país inmenso, Estados Unidos y Canadá son países primermundistas, por lo cual esto ayudaría a que la inversión extranjera que pasara de un lugar a otro creciera, que los costos de los productos fueran más bajos y de mejor calidad para los consumidores. En México durante este tiempo llegaron muchas empresas a nuestro país extranjeras. México les aseguró una protección muy bien blindada con la finalidad de que aquí se captara mayor inversión extranjera y crecieran los empleos. En eso benefició el TLC a nuestro país. Estados Unidos, al ser una superpotencia mundial con una economía impresionante, me preguntarías por qué se relacionó con un país en vías de desarrollo como México. Los norteamericanos vieron la posibilidad de reafirmar su poder mundial a través de uno de los bloques económicos más grandes que han existido en nuestro planeta, como es el TLCAN. El acuerdo estableció el libre comercio entre estos tres países. También incrementó sin duda alguna la inversión extranjera, pero hubo puntos en los que no se estuvo de acuerdo al momento de hacer este tratado. ¿Cuáles fueron? Uno de los más importantes que Estados Unidos no quiso meter en estas negociaciones fue la libre circulación de las personas. Y es que es una explicación muy lógica a esto. Miren, Estados Unidos paga más de salario mínimo a sus trabajadores. México no lo hace así. El hecho de que hubiera libre circulación, o sea, de que las personas pudieran ir y venir a ese país, pues obviamente se irían allá a trabajar porque allá pagarían más. Esto haría que toda la gente que vive en México pues iría allá, como lo vemos con la migración. Por eso cuando tú vas a Estados Unidos tienes que comprobar que tú eres una persona que se establece o se mantiene aquí de manera digna y de manera en la que no te vayas a quedar allá a trabajar. Entonces este punto de migración hizo que Estados Unidos no quisiera negociarlo, por lo cual México dijo: ok, ¿no quieres negociar la parte migratoria? Bueno, pues no vamos a meter el petróleo a esta negociación. Y bueno, esto fue algo que quedó fuera del TLCAN. Es así como el TLCAN, de los 12 acuerdos que tiene México, es el que mayor, en más del 50%, le da ingreso a nuestro país. Por eso es tan importante y se estuvo renegociando en los últimos años con Peña Nieto y Donald Trump. Y bueno, jóvenes, antes de finalizar hay que ver las conclusiones. Miren, el aprendizaje esperado, lo que debemos de aprender, dice que tú expliques el cambio que se dio en la política exterior de nuestro país y cuáles son los problemas que hoy en día tenemos. ¿Cuáles fueron los cambios entonces para llegar a ciertas conclusiones? Bueno, habrá que decir que México, a partir de los 80, con la llegada de tecnócratas como Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, empezamos a quitar un sistema proteccionista a un sistema neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Antes el gobierno se dedicaba a fortalecer la economía nacional. Esto abría pie a que la inversión extranjera no fuera permitida. Con la llegada del neoliberalismo, más empresas extranjeras empiezan a adueñarse de los consorcios más importantes. Esto, si me lo preguntas, para mí, ya lo hemos hablado, está bien. El hecho de que haya más inversión en nuestro país, ya sea extranjera, hace que existan más empleos, que el producto que se esté compitiendo mejore y que baje su precio para los consumidores. Podríamos ponerlo así. El pasar de un sistema económico proteccionista cerrado a uno neoliberal hizo que hoy en día México esté relacionado en 12 tratados de libre comercio y que estas negociaciones se desarrollen con más de 46 países en el mundo, lo cual nos da una gran oportunidad de hacer dinero. Fíjense por qué México es uno de los países con más acuerdos y relaciones económicas de todo el mundo. México es la cuarta potencia económica en América, en un continente. Es la segunda mayor potencia económica en Latinoamérica después de Brasil. Además de esto, es la 15ª potencia económica en el mundo, el 13º país exportador y el 9º importador a nivel mundial. Nomás para que se den una idea. Aquí vamos con los problemas que genera tener un país tan rico y tan grande como lo es México.
el hecho de que en México habiten más de 124 millones de personas en su territorio, además de que el territorio en el cual vivimos sea más de 2 millones de kilómetros cuadrados y que incluso la frontera que tenemos con Estados Unidos sea de alrededor de 3.164 kilómetros, hace que tengamos muchos problemas en lo económico, en lo político y en lo social que se tienen que resolver. Tú me preguntarás, ¿cuáles son estos problemas? Pues por ejemplo, al ser un país con tanta gente, se dan problemas de derechos humanos. El maltrato a la mujer o el maltrato infantil que se da comúnmente, lamentablemente, en nuestro país. El régimen también multilateral que se da acerca del control de drogas, o sea, cómo los países tratan de proteger sus fronteras debido a la introducción de este tipo de comercio. Las drogas que vienen de Colombia a México o las drogas que vienen de México a Estados Unidos. Ya mencioné dos. El tercero sería sin duda alguna la migración. Vemos que no solamente los mexicanos quieren ir a Estados Unidos, vemos personas que vienen de Centroamérica o de América Latina a nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos o de venir a quedarse aquí. Todos tenemos los mismos problemas y los gobiernos de estos países pues están tratando de resolverlo. Y por mencionarles otros problemas, comercio, inversión, el cambio climático que está existiendo, son problemas que afectan a los gobiernos y a los habitantes de los gobiernos y que estos países tratan en conjunto de resolver. Muy bien, jóvenes, ¿qué hablamos entonces para la próxima semana? En la primera sesión haremos la actividad 101 clase invertida. En ella contestarás las 5 preguntas que te vienen aquí con base a lo que vimos en el video, o puedes checarlo en internet o puedes sacarlo de tu libro de texto. En la actividad 102 tendremos la tarea de observar un video para contestar preguntas acerca de estos temas que estamos viendo. Por último, en la sesión 3 escribiremos una carta, obviamente en primera persona, en donde externemos nuestra opinión al presidente haciendo una simulación en el tiempo, Carlos Salinas de Gortari, sobre las políticas exteriores, o sea el Telecán, sobre las decisiones que está tomando él. Bueno, jóvenes, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que contesten las preguntas y espero que inicien con todo este último tramito del ciclo escolar. Nos vemos, bye bye.